Buenas tardes. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Aquí estamos un jueves más, un poquito tardecito. Con un live como les había prometido. Que el Señor pues me dijo que lo hiciera 2 veces por semana. Ya hicimos el del lunes, pero aquí estamos jueves. Dios los bendiga toditos. Pues el tema de hoy es pastoreando en el aprisco. Cuando Dios llamó a David, él estaba pastoreando ovejas en el aprisco. Vamos a orar para continuar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por hacer todo esto posible, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Padre Santo. Te pido que bendiga a las personas que se conecten ahora, las que se vayan conectando en la marcha, en la semana y por ahí para abajo, Señor amado. Amén. Toca su vida, toca sus corazones. Contéstale, Señor, las peticiones de tu corazón, Señor. Te pido por ellos, Señor. Yo no los conozco, muchos de ellos, pero tú sí los conoces, Padre Santo. Toca sus corazones, toca sus vidas, Señor. Transforma su vida, transforma sus corazones, Señor. Te presento, Señor, las peticiones de cada uno, Padre Santo. Te presento las mías propias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te quiero pedir por la paz de Israel, Padre Santo, que están pasando por una guerra, ahora mismo una guerra civil, Señor amado, amén. Que seas tú interviniendo, Señor, y protegiendo a las familias, Señor, de ambas partes, Señor, porque en todos lados hay gente buena y gente inocente, Señor. Con tu mano, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por esto. Te presento este live, Señor. Toma el control, que tú nunca lo has dejado, Señor. Pero no permitas que yo lo tome y que yo lo dañe, Padre Santo. Pasa carbón encendido sobre mis labios, unge mi garganta con aceite fresco, Señor. Úsame, Señor. Porque yo estoy clara, Señor, que yo soy tu instrumento, Señor. Úsame como tú quieras, Padre Santo. Tus manos me pongo, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, por todo, Padre Santo. Y te doy gracias, Señor, por mirarme, que aún sin merecérmelo, Señor, tú me miraste, Padre. Todo esto te lo presento y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Déjame ver si me escuchan bien. Ok. Pueden dejar las peticiones, si tienen alguna petición las pueden dejar en la parte de abajo y después yo misma estaré orando por ella. Ok, pues vamos a empezar. Este estudio específicamente yo empecé a escribirlo la semana pasada porque yo pensé que yo le iba a dar el lunes, este lunes. ¿Qué pasó? Y a medida que lo fui escribiendo, como lo dije en el live pasado, el Señor fue cambiándome todo. El Señor me cambió todo. Y tuve entonces, el tema del lunes me lo cambió. Este era para el lunes. Lo que hice fue que lo cambié. El de este viene siendo una continuación del lunes. Porque el Señor pues así lo quiso, ¿verdad? Y yo estoy aquí en obediencia, ¿verdad? Pero originalmente este era el mensaje y con este título, Pastoreando en el Aprisco, iba a ser para el lunes. Pero el Señor dijo que no. El lunes envió uno y esta es una continuación. Entonces cuando me dio esta frase específicamente, que te voy a decir ahora, cuando Dios llamó a David, David es el rey David, él estaba pastoreando ovejas en el aprisco. Yo iba a escribir en el monte. Cuando Dios llamó a David, él estaba pastoreando en el monte, pero Dios en ese momento me dijo aprisco. En vez de monte, aprisco. Entonces, te confieso que no sabía qué significaba aprisco. Rapidito me puse a buscar qué significaba esa palabra. Entonces aprisco me dice que es un tipo de refugio para el ganado.
Es el refugio usado por los pastores para mantener las ovejas protegidas de las inclemencias del tiempo, ya sea lluvia, nieve o lo que aparezca, y de los depredadores, que son osos, leones, animales así salvajes. Es un sinónimo de redil, o sea que es lo mismo. Y en la Biblia varias veces menciona esa palabra, redil. Pero aprisco yo personalmente no me acuerdo haberla escuchado. Pues en arroz y habichuela, aprisco, redil, es como una especie de casita o rancho, tal vez de madera o de piedra, porque yo me puse a buscar y encontré casitas de piedra, en donde el pastor resguardaba a las ovejas de los animales peligrosos, o si había tormenta, lluvia, nevada, se hacía de noche, con el único y firme propósito de protegerlas, ¿verdad? Entonces yo atando cabo y a través de la palabra, esto me dice a mí, porque este mensaje también, como siempre les digo, el Señor me habla a mí, que Jesús es el gran pastor, Jesús es el buen pastor, Él es nuestro pastor. Y como pastor Él siempre tendrá un aprisco para resguardarnos a nosotros, sus ovejas, porque tú y yo somos ovejas del Señor. Él se hace aprisco nuestro. Él es nuestro refugio y aprisco, Él es nuestro refugio y nuestro aprisco, un refugio para nosotros. Dice, los brazos extendidos de Jesús en la cruz del Calvario se convirtieron automáticamente, cuando Él murió, que Él murió así, no sé si me veo, es que la computadora no me dejó conectar y me conecté del celular. Se convirtieron automáticamente en nuestro aprisco, nuestro redil y nuestro refugio. Entonces te voy a leer un pasaje de la Biblia en donde me dice a mí que Jesús es mi pastor. Y es nada más y nada menos que un salmo bien famoso, que es el Salmo 23. Y dice así, Salmo 23. Jehová es mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Reconfortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 se conoce como el himno del pastor. Yo creo que no hay nadie que no haya escuchado ese salmo, debido a las palabras iniciales que dice que el Señor es mi pastor. Él describe el cuidado del Señor a través de la metáfora del pastor. Este salmo es el más citado y más conocido de todos los 150 salmos en el libro de los Salmos. Entonces, el gato se quiere salir. David, cuando escribió este salmo, estaba hablando con Dios y lo hizo precisamente cuando se estaba escondiendo y huyendo de Saúl, quien quería eliminarlo y matarlo en ese momento. No sé si se acuerdan del Saúl del que hablamos el lunes pasado, en el live del lunes pasado. Si no lo han visto, pues les exhorto a que vayan al live del lunes, que va a estar antes que este. Se llama Metanoia. Y ahí Dios tiene algo que decirte también. David en ese momento estaba escondiéndose y huyendo. Y entonces con melancolía se acordó de sus días como pastor de ovejas. De esos días en los que él precisamente no era importante para nadie, nadie lo reconocía, pero vivía en paz. Pero ahora lo estaban buscando para matarlo. Pero cuando él era pastor, llegó un día que Dios lo mandó a llamar. Él fue escogido entre medio de un mar de gente. Entonces vemos que él estaba acordándose en ese momento cuando escribió ese salmo de sus pequeños comienzos. Y hoy yo te digo a ti, no te olvides de tus comienzos. Comienzos en los que supuestamente tú no eras nadie no eras nadie para nadie. Comienzos en los que no eras valioso y tal vez tú tampoco te sentías así. Tal vez ahora mismo te sientas así. Pero prepárate porque en cualquier momento Dios te puede mandar a llamar. Tal como mandó a llamar a David. David en un momento dado no era valioso ni especial para nadie. Ni siquiera para su propio padre, ni para sus propios familiares, ni allegados. No era valorado por aquellos que se supone que lo valoraran. Tal como veremos más adelante en el pasaje que yo les voy a leer. Pero este mensaje, esto que te voy a decir ahora, esto es para ti que me estás viendo, que me vas a ver en la marcha. Puede que de ti nadie espere nada. Puede que a ti nadie te valore.
Puede que ni siquiera los que se supone que lo hagan no esperen nada de ti. Y ni siquiera te ayuden a alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Puede que eso que te haya pasado, puede que te esté pasando. Lo único que te puedo decir es que no te preocupes porque Dios no necesita nada de eso tampoco. Dios hará lo que tenga que hacer y va a mover lo que tenga que mover para que tú alcances su propósito en Cristo Jesús. Y yo te entiendo, yo también he pasado por eso. Pero recuerda siempre, hay alguien que sí te valora, hay alguien que sí espera de ti, ese es Jehová de los ejércitos. Ese es precisamente tu creador, el que te hizo a ti tal como hizo David, porque es el mismo. Tú, yo y David compartimos un mismo creador. Ese que nos creó y nos hizo con un propósito y un llamado. Nadie que no te haya creado puede esperar nada de ti, porque no te conoce tanto como te conoce Dios. Pero aquel que sí te creó, sabe para qué fuiste creado. Porque ese es tu hacedor y tu creador, ese es Jehová de los ejércitos. No te sientas que no tienes propósito, no tienes llamado. Porque tú tienes un propósito y tienes un llamado. Pero eso le corresponde al Señor decirte a ti. Eso es entre tú y Dios. No deposites en manos de nadie tu llamado. Ese es tu tesoro. Tampoco deposites tu valía en nadie. Deposítalo todo solamente en el Padre que te dotó con un propósito y con un propósito eterno. No dejes morir tu Moisés, no dejes morir tu bebé, no se lo entregues a nadie. En unos live pasados yo hablé de Moisés, que para mí pueden buscarlo, que se titula así. Muchas veces yo he escuchado a personas minimizando a otros. Tal vez lo hacen por egoísmo, envidia. Pero eso no es importante. Total, la gente siempre tiene algo que decir de los demás. El detalle está, y lo triste, lo que sí es importante aquí, no es lo que alguien diga del otro o alguien pueda decir de ti. El detalle es cuando yo como hija de Dios le presto más atención a lo que otro pueda decir de mí, lo ubico por encima de lo que Dios ya dijo de mí. Ese es el problema. Dándole más valor a lo dicho por un mortal que a lo que dice nuestro Dios Todopoderoso de nosotros. Porque cuando Dios habla, dudamos. Muchas veces cuando Dios habla, dudamos, y lo digo por mí. Pero a veces cuando alguien dice algo, le ponemos el sello y lo creemos ciegamente. Por mucho tiempo yo lo hice así, pero ya no. Y no es que yo me crea más que nadie, jamás. Dios me libre de hacer una cosa así. Pero ahora mismo ya yo no acepto menos de lo que Dios dijo de mí y de lo que Dios dictó sobre mí. Y tampoco, no menos, no más, pero tampoco menos. Yo soy lo que Dios dijo que yo era ya. Cuando yo ignoro la voz profética de Dios sobre mi persona y mi llamado, le estoy entregando a otro las llaves de mi vida y hasta mi futuro. Y si yo le doy ese derecho a otro, ese otro se convierte automáticamente como una especie de Dios en minúscula para nosotros, para mí. Y lo ubico por encima del Dios Todopoderoso y puede que sin querer o queriendo caigan en idolatría. Y dejo de lado al Dios Todopoderoso y al Padre de las luces, que es el que te sella a ti con la palabra. Mi llamado para ti hoy es: no lo hagas. No lo permita, pídele a Dios Todopoderoso que te permita verte exactamente como Él te ve. No te creas más, pero tampoco te creas menos. Porque Dios no se equivoca. Entonces, esto fue una parte que yo tenía que decirle y ahora vamos a continuar con el mensaje de hoy. En el mensaje de hoy, del lunes, hablamos de 1 Samuel 15. El de hoy sería como una continuación de ese mensaje. Originalmente era para el lunes, pero el Señor lo cambió. El Señor me lo cambió y el tema del lunes fue el arrepentimiento metanoia. El de hoy es otro, pero sería una continuación. El tema de hoy se encuentra específicamente en 1 Samuel 16, que si quieren pueden buscarlo y anotarlo. Según vamos a ver a continuación, el profeta Samuel tenía una encomienda. El Señor le envía a Samuel a ungir a otro rey de Israel. Pero ya en ese momento había uno, y era Saúl. Pero por su soberbia y su rebeldía ya él había sido desechado por Dios. Entonces, rey que precisamente en ese momento era para todos solamente un pastor de ovejas. Rezagado por todo, pero elegido por Dios. Ese era el rey David, que en ese momento no era rey, era un pastor. Pero para Dios era un rey. Pero para todos era solamente un pastorcito de ovejas. Pero vemos que el Señor no envía a Samuel en cualquier momento, sino que Él lo envió en un momento en el que el propio Samuel se encontraba muy triste y dolido por el pecado, la actitud, el comportamiento y la condición en la que se encontraba el rey Saúl, que era el rey de ese momento.
según lo que vimos y leímos el lunes pasado. Tú puedes ir al video anterior para que veas de lo que estoy hablando. Y te voy a leer 1 de Samuel 16. Y el título es Samuel unge a David. Y te lo voy a leer ahora. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo ya desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven que te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel, porque siempre ponemos excusa, ¿verdad? Cuando Dios nos envía a hacer algo. ¿Cómo iré si Saúl lo supiera? Me mataría. Y Jehová le respondió, toma contigo, él siguió dando la instrucción, ignoró lo que le mencionó. Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he ido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel todo lo que Jehová le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Porque Samuel era una persona de carácter. Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, dijo Samuel. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que Jehová ve de ti, tu corazón. Entonces llamó Isaí, el papá, a Abinadab. Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este ha escogido Jehová. Hizo pasar luego Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esto. Entonces le dijo Samuel, el padre, y vemos que ni menciona a David. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Ahí Samuel hizo lo que iba a hacer y se fue. Entonces Samuel, vimos anteriormente que estaba afligido, y aunque Dios estaba consciente del sufrimiento de Samuel en ese momento, según leímos, también estaba consciente del pecado de Saúl, que era el rey, de su falta de arrepentimiento y sobre todo consciente del riesgo que corría su pueblo ante el estado actual de Saúl. Razón por la cual fue desechado por Dios, pero desechado por su falta de sumisión. Pero Dios también estaba consciente de que su pueblo Israel necesitaba un rey que fuera sometido a Dios. Porque alguien que no sea sometido a Dios y que dirija un pueblo en cualquier área que le toque dirigir, representa un riesgo para ese pueblo de Dios. Eso fue así en ese momento y eso sigue siendo así ahora. Porque Dios no cambia y todavía Dios intercede por su pueblo. Un rey sin Dios no puede gobernar. Nadie sin Dios puede ejercer de manera correcta nada de lo que emprenda en la vida. Y ningún puesto que ocupe en el momento, en ninguna área. Podrán hacerlo, pero no a la manera correcta, ni a la mejor manera, y mucho menos a la manera de Dios. Y a la manera de Dios siempre las cosas son mejores. Porque el detalle está en que todo lo que hagamos lo hagamos a la manera de Dios y no a nuestra manera. O como yo lo diga, o como así funcionan las cosas funcionan bien, pero a la manera de Dios, no como yo diga. A la manera de Dios las cosas son mejores, ¿verdad? Y por tal razón Dios le dijo a Samuel el profeta, ya has sufrido mucho por Saúl, el rey en ese momento, deja de sufrir ya por él, porque ya yo lo deseché como rey de Israel y no llores más por él. Y el Señor le continuó diciendo a Samuel, así que vete, llena tu cuerno de aceite, vete a Belén, que en hebreo es casa de pan o lugar de provisión, a la casa de Isaí, que era el padre de David, porque ya yo he escogido por rey de Israel a uno de sus hijos. Pero no escogió al que ellos esperaban ni al que ellos querían. Dios no le dijo el número exacto de hijos a Isaí en ese momento, solo que ya le había escogido uno de ellos, podrían haber sido 50.
Pero los ojos de Dios solo estaban puestos en ese momento sobre uno solo. El escogido solamente era uno de ellos, pero no era precisamente el que todo el mundo hubiera esperado. Dios escogió el que nada esperaba, el que nadie esperaba. Y así mismo hace Dios hoy en día. A veces las cosas de Dios pueden sorprendernos, y de qué manera, ¿verdad? Entonces vemos cómo en su momento los ojos de Dios también estuvieron puestos sobre Saúl a ungirlo como rey. Y fue ungido. Pero Saúl en la marcha se apartó del Señor e hizo todo lo que a Dios no le agradaba. Hizo las cosas a su manera. Desobedeció a Dios. Pero recuerda que las cosas de Dios, las cosas siempre son mejores a la manera de Dios. Eso es algo que no debemos olvidar, ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces, a raíz de eso, el Señor apartó su vista de él a causa de su propio pecado. El pecado en general. La soberbia y la rebeldía tienen el potencial de apartarnos de Dios. Entonces Dios no le dijo a Samuel, sigue llorando, tómate tu tiempo y me avisa cuando estés listo, que yo te espero, negativo. Dios lo que le dijo fue, y lo que veremos en el primer versículo, lo que vimos en el primer versículo fue esto. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo ya desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Dios le dijo, como decimos en Puerto Rico, ¿y tú vas a seguir? Muchas veces me lo ha tenido que decir a mí también. Entonces continuamos. Al Señor le importa nuestro dolor, y le importaba el dolor de Samuel en ese momento, pero también le importaba el riesgo en que se encontraba su pueblo en ese momento, ante en quien se había convertido Saúl. Dios trató de bregar con Saúl y lo confrontó. Porque no fue que Dios lo desechó así porque sí, Dios lo confrontó para que él se arrepintiera. Y no lo hizo para destruirlo, sino para que él se corrigiera de sus malos caminos. Pero él no cedió de ninguna manera. Porque para eso es que Dios nos confronta a nosotros, lo digo por mí y te lo digo a ti. Para que nos volvamos a él de nuestros malos caminos. Y no hay más nada que buscar. Pero Saúl desechó a Dios primero. Y no se arrepintió, sino todo lo contrario, se justificó. El Señor primero le dice a Samuel, deja de llorar por Saúl y ve a ungir al rey de Israel. Entonces, después de que le dice que fuera allá y a que fuera, viene Samuel y le dice otra cosa al Señor, porque Samuel no dijo eso más nada. Le dice, ¿cómo yo voy a ir para allá si Saúl lo llega a saber, me mata? Samuel seguía con Saúl y con Saúl y con Saúl. Pero Dios ya le había advertido sobre Saúl. Y ya había dicho lo que tenía que decir al respecto. En ese momento Dios tenía toda su atención puesta en otros menesteres que nada tenían que ver con Saúl. Porque ya el tiempo de Saúl ya había pasado. Ya Dios le había dado la oportunidad y Saúl no la aprovechó. Dios quería ungir en ese momento al próximo rey. Y como sabemos, el rey en ese momento que iba a ser ungido era David. El Señor ni le contesta ante esa preocupación en ese momento de Samuel. Y no porque no le interese, porque simple y sencillamente ya eso el Señor lo tenía resuelto. Pero en cambio Dios sí continúa dándole instrucciones una por una sobre qué hacer para ungir al próximo rey. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. A Dios nada lo detiene, ni nosotros ni nadie. Y lo que a nosotros nos preocupa, a Él no le preocupa porque ya Él lo tiene resuelto. Lo que le preocupaba a Samuel en ese momento, ya Dios lo tenía, como decimos nosotros, cuadrado. Y lo mismo pasa hoy contigo y pasa hoy conmigo. Lo que a ti y a mí nos preocupa, ya Dios lo tiene resuelto. No te preocupes por nada. Entonces yo al escribir esto, Dios me habló a mí. Porque al igual que tú, yo tengo mis preocupaciones, tengo mis luchas diarias. Y Dios me dijo en ese momento, cuando yo lo estaba escribiendo, y mientras lo escribía, esto te aplica a ti también, aplícatelo. Lo que a ti te preocupa ahora mismo, ya yo lo tengo resuelto. Y esa palabra me dio fortaleza, me dio... Y la quiero compartir contigo, ojalá la tuya. Y me acuerdo y me da sentimiento. Entonces sentí paz dentro de mi situación. Entonces pude hasta reírme, porque a veces Dios me dice cosas y a mí me da risa. Porque me da risa, me sorprende. Y entonces yo pude reírme en ese momento de lo que hacía 15 minutos me tenía llorando. Me puse a reír. Así son las cosas de Dios. Prácticamente Él me dijo, aplícate lo que predicas o lo que vas a predicar. Entonces el Señor le continúa dando instrucciones a Samuel y le dice, lleva una ternera y dile a todos los que se te atraviesen en el camino, porque esa es otra. En el camino, cuando tú vas a hacer las cosas que Dios te manda a hacer, siempre se te van a atravesar personas para bien o para mal. Pero que nada te detenga y que nadie te detenga. Tú sigue y haz lo que Dios te mandó a hacer.
Entonces le dice, dile que vas a ofrecer sacrificio a Dios, invita a Isaí, papá de David, al sacrificio, y una vez allí te diré el próximo paso, porque ungirás a mi servicio aquel que yo te diga, porque ya yo elegí. Entonces él no le dijo todo de sopetón, él le fue dando instrucciones poquito a poco, poquito a poco. El elegido ya había sido escogido de antemano por Dios, pero no por Samuel, y mucho menos por Isaí, el papá. Porque si eso hubiese estado en manos de Isaí, estoy segura de que hubiese escogido a otro de sus hijos, a Eliab el primero, pero a David nunca lo hubiese escogido, porque para David él no tenía nada que ofrecer. Pero ya Dios había elegido y a Samuel solo le restaba obedecer y respetar el deseo de Dios, por más que le doliera la situación actual de Saúl. Esa es la posición de nosotros, respetar la decisión y el deseo de Dios. Ni siquiera Samuel pudo intervenir en la decisión de Dios, ni siquiera porque lloró. Porque cuando Dios decide, Él decide. Solo un corazón contrito y humillado puede hacerlo tomar otra decisión, pero ese no fue el caso. Y a Samuel no le tocaba resolver la situación de Saúl, era a Saúl que le tocaba arrepentirse. Samuel no tenía nada contra David, ni siquiera lo conocía, como pudimos ver, ¿verdad? Pero al que conocía era a Saúl y la situación. Entonces, a lo que voy con esto es que Dios no se detiene por mí. Dios no se detiene por nadie, ni siquiera por Saúl, que en su momento fue su ungido, lo detuvo. Ni siquiera el profeta Samuel pudo hacerlo. Saúl fue desechado porque Saúl desechó primero a Dios. Nuestras decisiones de hoy, buenas o malas, rigen nuestro futuro en Dios y también el de nuestra familia. Pueden afectar a nuestra familia. Tal como vemos, el sucesor de Saúl era su hijo Jonathan. Pero Dios, vemos que no fue así, Dios escogió a David. Dios le dio oportunidades a Saúl y él no las aprovechó. Entonces hoy Dios te dice a ti y me dice a mí, no dejemos perder las oportunidades que Dios nos da en la vida, no hagamos como Saúl. Porque podemos fallar en el camino, pero si fallamos, porque eso es parte de nuestra naturaleza, vamos a fallar todos los días yo fallo. Tenemos que ser lo suficientemente humildes y reconocer nuestros errores, vamos a ir en oración y Él es fiel y justo para perdonarnos. Ese es al Dios que yo le sirvo. Entonces, después de que Saúl purificó a medio mundo y hizo sacrificio a Jehová, ahí empezó, se puede decir que como un desfile, ¿verdad? Porque Samuel lo que iba a esa casa era a ungir al futuro y próximo rey de Israel, elegido de Jehová para esa encomienda. Entonces yo pensando en estos días, yo no lo pude ver, pero todo el mundo, los ojos estaban puestos en Miss Universe. Entonces estaban eligiendo a la nueva reina. Y empezó un desfile y un proceso, como siempre, todos los años lo mismo, ¿verdad? Para elegir a la futura reina. Y cada quien pensaba que iba a ganar la de su país. Yo pensaba que iba a ganar la mía. Pero yo no me gusta mucho esos concursos, pero yo creo que eso nos pasó a todos. Pero ganó la mejor que lo hizo. Y eso no está en discusión, independientemente de lo que podamos decir los demás. La que se lo ganó, pues se lo ganó. Y ganó México. Felicidades a todos. Ganamos todo porque ganó una latina, ¿verdad? Entonces, precisamente eso fue lo que pasó ese día en casa de Isaí. Yo veo, y según yo cuando iba leyendo, veía como si fuera un concurso de Miss Universe. Fue una cosa así, pero fue algo entre ellos. Todos ya tenían su preferido. Hasta el papá de David, incluso Samuel tenía uno. Cada vez que uno venía, Samuel decía, este es, y este es, y este es. ¿Y sabes qué pasó? No fue ninguno de ellos. Ninguno de los que el papá ofreció de los que Samuel quería. Ganó el menos que se esperaba, el menos indicado según ellos. Incluso ganó uno que ni siquiera se anotó, ni siquiera participó y ni siquiera tuvo los preparativos. Las cosas del Señor están brutales. Dios sí sabe cómo tapar en la boca a los que se creen que se lo saben todo. Entonces, como dice este versículo, 1 de Corintios 1:28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Esa es la versión Reina Valera. Te voy a leer Nueva Versión Internacional, el mismo versículo. También escogió Dios lo más bajo, lo más despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Y continuamos. Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, venid santificado conmigo el sacrificio, y santificando él a Isaías su hijo, los llamó el sacrificio. Entonces ahora vemos que ahora que empieza el desfile, se lo voy a leer. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y ya yo se los leí ahorita, pues se los voy a leer otra vez. Y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido.
Y Jehová le dijo a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está. Nosotros no vemos más allá de lo que tenemos aquí de frente. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que Dios le llama la atención de nosotros y eso es lo que Dios mira. Entonces tú no andas por la vida viendo el corazón a la gente. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por gente que de apariencia se ve muy bien, pero su corazón está completamente corrompido? A mí me ha pasado. Tú y yo vemos lo que está frente a nuestros ojos, pero Jehová mira los corazones. Jehová no es como yo, pero para nosotros ver lo que hay en el corazón de las personas tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y orar por discernimiento para que no nos suceda eso. ¿Qué clase de elección le dio el Señor a Samuel en ese momento, verdad? Y seguimos con el desfile. Entonces llamó Isaías a Abinabat, que fue el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este el que ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaías al Sama, que era el tercero. Y él dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Isaí llamaba el papá de David de acuerdo a su predilección, me imagino yo que de acuerdo de orden de preferencia, pero ninguno de ellos fue. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel viene, no, estoy segura que ni mencionó a David. David no lo mencionó de ninguna manera, porque Samuel tuvo que preguntarle, ¿tienes algún otro? Y él dijo, sí, tengo el más pequeño. ¿Son todos estos tus hijos? Y él respondió, sí, queda aún el menor. Pero el menor para él era el insignificante, del que nadie esperaba nada. El que apacienta las ovejas, que era el trabajo en aquel momento como más despreciado. Que según yo estaba leyendo decía que ese no era un trabajo recomendado de un padre para un hijo, pero se lo dieron a David. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, en otras palabras, en arroz y habichuela, que si él no viene, esto no se acaba. Yo me imagino a Isaí tal vez abochornado, ¿verdad? Y desesperado, quizás sí, quizás no. Y aquí viene la descripción que no se dio para ninguno de los demás. Ninguno de los otros llevó esa descripción, dicho por la misma boca de Jehová. Envió pues por él, le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Asimismo dice Dios de ti, que aunque tú no seas rubio como yo, que soy trigueña, él nos ve hermosos de ojos y ante sus ojos somos hermosos y somos de buen parecer. ¿Sabe por qué somos de buen parecer? Porque somos hechos a su imagen y semejanza, y eso no es cualquier cosa. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza del Señor. Te voy a leer Génesis 1:27, donde se describe eso. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra de Dios es clarísima. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, y varón y hembra nos creó. Aquí no hay términos medios. Entonces lo que voy con esto es que este llamado es para todos, pero también para aquellos que están ahora mismo en una lucha interna y peleando con un conflicto interno sobre si hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del hombre. Yo me encontré ahí, pero aquí no hay más nada que buscar. Si Dios te lo dijo y estás seguro de que fue Dios, hazlo. Entonces hoy yo te quiero dar, con todo esto que te leí, te voy a traer 5 puntos para que tú los anotes y no los olvides. Y esto es de parte de Dios para ti, esto no es de parte de mí. El primer punto es, Dios cuando te elige, lo hace porque te conoce más de lo que tú mismo te conoces. A veces nosotros no nos conocemos, porque nosotros nos vemos de acuerdo a lo que otro dijo de nosotros. Te conoce más que nadie, más que tus propios padres. ¿Y sabes por qué? Porque fue el que te creó y Él no se equivoca. Segundo punto, Dios te coge por encima de lo que los demás puedan decir de ti o sobre ti. No dudes de tu llamado, no dudes de tu persona, porque como dije ahorita, Él no se equivoca. No le des más valor o peso a lo que alguien pueda decir o lo que el hombre pueda decir de ti. No pongas palabra de hombre por encima de la palabra de Dios sobre tu vida. Aquí lo que importa es lo que Dios dijo sobre ti, no lo que el hombre diga. Hace poco yo estaba escuchando a alguien que estaba diciendo que alguien había ido donde él. Y eso a mí me marcó y me dolió. Decía que un joven había ido donde él y le había dicho que Dios, esto es algo aparte que lo traigo ahora porque me acordé,
la persona dijo, que donde mí vino un muchacho, y el muchacho me dijo que Dios le había dicho que él iba a hacer esto, aquello, que el muchacho iba a ser predicador. El muchacho sentía que Dios le había dicho eso. Según la persona que dijo eso, dice, pero yo le dije, no, tú no sirves. Entonces yo veía, todo el mundo se iban a morir de la risa, porque es que la gente se ríe. Y a mí me ha dado un sentimiento y me ha dado un coraje, porque yo digo, ese pudo haber sido un hijo mío. Y esa pudo haber sido yo. Porque a muchas veces a mí me llegaron a decir lo mismo. Pero ese muchacho, ese pudo haber sido un hijo mío. Que llegara a manos de esa persona y esa persona le dijera, que llegara a manos de Dios, a manos de esa persona, con una emoción porque Dios le habló. Y esa persona le dijo, que yo no creo que haya sido verdad, porque yo no creo que tenga los pantalones para atreverse a decir eso. Eso fue para hacer reír a la gente y para tener algo que decir. Pero yo no creo que sea tan bravo para decir eso. Yo lo dudo. Pero lo dijo ante los demás, como un chiste, todo el mundo riéndose, pero la única que no se rió fui yo creo. Y él le dijo al muchacho, no, tú no sirves, supuestamente. Que vuelvo y te repito, lo dudo. Al igual que ese muchacho, hay muchas personas que te pueden decir a ti que tú no sirves. Y quizás si hubiese sido verdad, cosa que dudo y que espero que no sea verdad. Porque por cada palabra dicha tú le vas a tener que dar cuenta a Dios tarde o temprano, buena y mala. Y no quiero estar en el pellejo de él si fue verdad. Yo me imagino a ese muchacho quizás con unos sueños y unas ilusiones tronchadas. Te lo digo porque a mí me llegó a pasar. Dios me decía cosas y yo lo decía a las personas que no debía decirlo. Y me llegaron muchas veces a decir que no, que yo no servía para eso. Y no era que yo me lo inventara, era que Dios me lo decía. Porque cuando Dios habla es contigo, Dios no habla con nadie para decirte las cosas a ti. Dios te habla a ti y Dios pone sueños en tu corazón, que son Dios, que nunca estaban. Entonces yo me imagino quizás si llegara a ser verdad que él hizo ese comentario, pobre muchacho que le puede haber tronchado el sueño, saber mi Dios en qué termina ese muchacho, que espero en Dios que no sea verdad. Que tú no sirves. Quizás en la casa todo el mundo le dice que tú no sirves y vino a buscar a una persona que le diera otra palabra y le dijo, tú no sirves. Yo espero en Dios que no sea verdad y si llega a ser verdad, no quiero estar en sus pantalones. Entonces, vuelvo y te digo, no pongas palabras de hombre por encima de la palabra de Dios sobre tu vida. No lo hagas. No lo hagas. Yo lo hice muchas veces. Y estaba hasta cometiendo un pecado y un error. Tercer punto. Tú tienes que aprender a verte tal como Dios te ve. Y si no sabes hacerlo, pídele a Dios que te enseñe a verte como tal. Yo misma tuve que pedirle a Dios eso mismo. Eso fue parte de mi oración diaria por mucho tiempo. Señor, permíteme verme como tú me ves. Porque yo me veía como la gente me veía o como la gente decía que yo era. Y llegué a ignorar la voz de Dios. La llegué a poner por encima. La voz de la gente por encima de la voz de Dios. Por eso te traigo este mensaje hoy. Mientras yo tenga uso de yo tenga vida y alguien se me trae hacia el medio, yo le voy a decir, no te veas como nadie te ve. Tienes que mirarte como Dios te ve. Si en mis manos está, yo lo voy a hacer. Entonces, el cuarto punto, cuando falles, porque todos vamos a fallar tarde o temprano, de diferentes maneras, reconoce tu error y pide perdón a Dios y Él te perdonará. Porque el propósito de Dios no es destruirte, sino corregirte. ¿Sabes por qué? Porque todo se resume a lo mismo, porque Dios te ama y quiere usarte. Dios quiere usarte muy a pesar de lo que otros puedan decir o pensar de ti. Y olvídate de tu pecado. Si ya Dios te perdonó, no es que te olvides y aquí no ha pasado nada, tienes que pedir perdón y arrepentirte. Pero si ya Dios te perdonó, dice la palabra que ya Él tiró tu pecado al fondo del mar. Y se lo olvidó. Pero nosotros a veces nos convertimos en buzos y cada vez que queremos vamos y lo sacamos. Y la palabra dice que cada vez que tú te arrepientes de tu pecado, Él lo tira al fondo del mar. No te tires, no lo saques, déjalo ahí. Te voy a leer Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, las sepultará y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso que te acabo de decir no me lo inventé yo, esa es la palabra. Miqueas 7:19. Él tira tus pecados al fondo del mar. Y si la palabra lo dice, yo tengo que creerle, no hay más nada que buscar. La palabra de Dios, si lo dice, eso es ley. Él tira los pecados de nosotros al fondo del mar. Tú solo tienes que arrepentirte, pero eso no es algo automático. Tú tienes que arrepentirte. Yo todos los días peco y todos los días le pido perdón. Y el quinto punto,
que es el último. Cuando Dios decide bendecir o llamar a alguien, lo hace sin pedirle permiso a nadie. Ni siquiera el profeta de Dios pudo interferir en la decisión de Dios de ungir a David. Y qué bueno que es así. Porque si fuera por eso, sabe medio lo que hubiese pasado conmigo. ¿Ok? No pienses que Dios no le tiene que pedir permiso. Si Dios te cogió, Él no se equivoca. Y yo estaba escuchando en estudio una prédica de una pastora que se llama Alga Nazario. Ella es de Isabela, Puerto Rico. Y ella decía eso, que cuando Dios nos llama en nuestra condición actual, pero Él no ve lo que yo soy ahora, Él ve lo que yo voy a hacer después. Que es lo mismo que le pasó a David. Dios llamó para ungir a un rey, pero ese rey en ese momento era un pastor de ovejas. Y así mismo, cuando Dios te llama a ti, tú estás en una condición ahora mismo de pecado, en una condición que no es la mejor, pero Dios no está viendo a Evelyn, la pecadora, que siempre voy a ser pecadora hasta el último día de mi vida, porque eso no va a cambiar, porque es mi naturaleza, la carne siempre es así. Pero Dios ve el producto final, lo que yo soy en Cristo Jesús. Dios llamó al pastor, pero estaba viendo a un rey. Así es Dios contigo. Puede que hoy tú seas una pastorcita de oveja, un pastorcito de oveja. El trabajo que nadie quiere, el trabajo que todo desprecia. Pero Dios ve un rey, Dios ve una reina. ¿Ok? Pues hasta aquí mi mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición a tu vida, como bendió la mía. Dios ha estado hablándome mucho y esta fue la frase que más de todo, porque hubo tantas, pero esta fue la más que me tocó. Lo que a ti te preocupa hoy, a Dios lo tiene resuelto. Haz tuya esa frase. Lo que a ti te preocupa hoy, porque yo sé que allá afuera hay mucha gente con preocupaciones. El que no tiene una cosa tiene la otra. Y yo imagino que soy yo, que soy carne, que nuestra naturaleza es, a veces me conduele la gente, las situaciones que pasan. Yo imagino cómo Dios debe sentirse. Pero la palabra de Dios para ti hoy, lo que a ti te preocupa hoy, a Dios lo tiene resuelto. Hazla tuya, ¿ok? Pues hasta aquí mi mensaje de hoy. Si tienes alguna petición de oración, déjala en los comentarios. Yo misma voy a estar orando por ella. Cualquier cosita, pues. Ya saben, gracias por su atención. Compartan el mensaje. Compártalo con otros si fue de bendición para tu vida. Denle like a la página Ministerio Puerta Esmeralda. También hay otro ministerio en el que vemos 5 ministerios independientes. Que es Ministerio Amor Expectante. Que es un ministerio sombrilla que alberga 5 ministerios independientes. Ahí cada vez que postea algo, cada vez que hace algo, lo postea ahí. Que ahí nos puedes encontrar a todas. Puedes darle like a todas las páginas, a todos los ministerios y compartirlo. Vamos a hacerlo viral, vamos a compartir para que llegue a otra persona. Porque aquí no se trata de tener más seguidores porque sí. No, esto no es competencia. Aquí se trata de que el mensaje llegue. Si es de bendición hay que compartirlo, ¿verdad? Pues nos vemos entonces. Hasta aquí tu amiga y hermana Evelyn del Ministerio Puerta Esmeralda. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Y hasta la próxima. No sé si me conecten estos días. Dios dirá. Bye. Dios los bendiga.